Hola y bienvenidos a todos a los que espero que sea el último video ya con respecto a la lectura de la Constitución Nacional. Veremos cuánto nos demanda, cuánto nos lleva. Perdón si me ven un poco soso. Me acabo de despertar de una siesta después de estar haciendo trabajos de la facultad. Así que bueno, si estoy con más problemas para leer que de costumbre, les pido disculpas, es por eso. Recién me levanto, me lavé la cara, así que disculpas de antemano. El que avisa no traiciona. Si no me equivoco, nos habíamos quedado en el último artículo, que fue el 76, que era lo que hablaba sobre las atribuciones del Congreso, si no estoy mal. Así que continuemos con el capítulo quinto, veamos hasta dónde llegamos. Quizás sea este el último o quizás haya uno más. Este ya sería la cuarta parte, si no estoy mal. Arrancaríamos en el artículo 77 y bueno, nos quedarían en promedio casi 40, 51, 52 artículos. Así que metámosle y veamos hasta dónde llegamos, ¿sí? Bien. Perdón, así que arranquemos. Capítulo quinto. De la formación y sanción de las leyes. Artículo número 77. Las leyes pueden tener principios en cualquiera de las cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las cámaras. Artículo 78. Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen, y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley. Artículo 79. Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario. Artículo 80. Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Pido disculpas si no se me entiende del todo. Como le dije, recién me acabo de despertar de una siesta. Sigamos. Artículo 81. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora. Si el proyecto fuera objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por la mayoría absoluta de los presentes o por las 2/3 partes de los presentes. La Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por 2/3 partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara Revisora, salvo que la Cámara de Origen insista en su redacción originaria con el voto
de las 2/3 partes de los presentes. La Cámara de Origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara Revisora. Artículo 82. La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente. Se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta. Artículo 83. Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen. Esta lo discute de nuevo y si lo confirma por mayoría de 2/3 de votos, pasa otra vez a la Cámara de Revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán, en este caso, nominales, por sí o por no, y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes o sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Artículo 84. En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, decretan o sancionan con fuerza de ley. Bien, ahora arranquemos el capítulo 6, que habla sobre de la Auditoría General de la Nación. Artículo 85. El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la Administración Pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. Capítulo 7. Del Defensor del Pueblo. Artículo número 86. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución, y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo 5 años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial. Sección segunda del Poder Ejecutivo. Capítulo primero de su naturaleza y duración. Artículo 87. El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. Artículo 88. En caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y Vicepresidente de la Nación,
el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. Cuidadito, que no nos llevemos una sorpresita con algo hoy por hoy. No sea cosa de que Alberto Fernández caiga enfermo en algún momento. Tengamos cuidado con todo esto. Artículo 89. Para ser elegido presidente o vicepresidente de la nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero, y las demás calidades exigidas para ser elegido senador. Artículo 90. El presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de 4 años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos por ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un periodo. Esto de lo que salió en su momento de que se pretendía de una reforma de la Constitución, porque, si no estoy mal, era una reforma en la que Cristina Fernández de Kirchner quería tener un tercer mandato, que por suerte no se llevó a cabo, por suerte. Artículo número 91. Perdonen los pelos, estoy un poquito despeinado. Artículo 91. El presidente de la nación cesa en el poder el mismo día en que expira su período de 4 años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le complete más tarde. Artículo 92. El presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación que no podrá ser alterado en el periodo de sus nombramientos. Durante el mismo periodo no podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna. Artículo 93. Al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en asamblea, respetando sus creencias religiosas de desempeñar con lealtad y patrimonio el cargo de presidente o vicepresidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Capítulo 2. De la forma y tiempo de la elección del presidente y vicepresidente de la nación. Artículo 94. El presidente y el vicepresidente de la nación serán elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta según lo establece esta Constitución. A este fin, el territorio nacional conformará un distrito único. Artículo número 95. La elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Artículo 96. La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Artículo 97. Cuando la fórmula que resultare más votadas en la primera vuelta hubiese obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente. O sea que si un partido saca más del 45% de los votos sin nada más, ya puede ejercer el cargo. Por suerte en Argentina casi siempre tenemos segundas vueltas, por suerte. Artículo 98. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y además existiere una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la nación. Es como un poquito igual.
Bueno, estaríamos entrando en el capítulo tercero, que son las atribuciones del Ejecutivo, que también tiene unos cuantos incisos, así que veremos de leerlos todos. No quiero que llegue a los 30 minutos, pero si llega, bueno, disculpen. Capítulo tercero. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. 1. Es el jefe supremo de la nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideraciones de la Comisión Bicameral Permanente, cuya oposición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial, sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, regulará el trámite y los alcances de las intervenciones del Congreso. 4. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de los magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. Mucho no lo entendí yo. 5. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados. 6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la nación. 7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros, plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado. Por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra manera por esta Constitución. 8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas a efecto ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión del Estado de la Nación de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes. 9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o la convoca a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera. 10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas de la nación y de su inversión con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales. 11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones
con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules. 12. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. 13. Provee los empleos militares de la Nación con acuerdo del Senado en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y por sí solo en el campo de batalla. 14. Dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución según las necesidades de la nación. 15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso. 16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la nación en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior, solo tiene esta facultad cuando el Congreso esté en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo número 23. 17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración y por su conducto a los demás empleados los informes que crea convenientes y ellos están obligados a darlos. Ay, perdón, me pica la nariz. 18. Puede ausentarse del territorio de la nación con permiso del Congreso en el receso de este. Solo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público. 19. Puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. 20. Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. Lo voy a dejar acá, ya que creo que leímos mucho. Creo que hay que tomarlo tranquilo, no hay que comprenderlo, hay que leer todo esto, hay que procesarlo, ya que estuvimos hablando desde la Auditoría General de la Nación, estuvimos hablando del Ejecutivo, estuvimos hablando de varias cosas, desde la formación y sanción de las leyes hasta lo que debe hacer el Ejecutivo, básicamente. O sea, las atribuciones del Poder Ejecutivo y del Presidente. Así que lo voy a dejar por acá. Posiblemente haya un último video sobre esto. No es que quiera hacer una serie muy larga, pero es lo que demanda para que todos lo podamos entender y lo podamos procesar tranquilos, que no sea toda una información bombeada. Pueden ir viendo la parte 1, 2 y 3 de la cantidad de veces que quieran, cosa de que la vayan procesando bien la información y vayan comprendiendo bien un poquito más la Constitución. Obviamente hay que leerla igualmente, mínimo 2-3 lecturas y un estudio para saber bien cómo se aplica y recordar los artículos y demás si nos son necesarios en algún momento. Pero eso de momento. Nos quedaría el capítulo 4 del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo y poquitas cosas más, así que lo dejo por acá. Ya me pongo a grabar el próximo video una vez que se suba este, así que los dejo, les mando un besito, cuídense, espero que les esté gustando esta idea, esta idea que traje de leer la Constitución y compartirlas con todos ustedes, así que no mucho más. Suscríbanse, likeen el video si les gusta, déjenme qué es lo que piensan, qué es lo que creen. Perdón si no se me entendió mucho, recién me despierto y traté de leerlo de la mejor manera. Así que no mucho más, gente. Otro beso más, les dejo, cuídense y esperemos que esta cuarentena ya termine dentro de poco, porque ya estaría siendo completamente absurda. Así que esperemos volver a la vida normal de todos pronto. No mucho más, hasta luego, cuídense y bueno, nos vemos en el próximo video que va a ser ya. Así que hasta luego, otro besito y pórtense bien, ¿sí? Hasta luego.